Mi nombre es Alonso Hernández, abogado especialista en seguridad social. Hoy te quiero hablar de los policías. ¿Qué pasa con los policías? Los derechos que tienen los policías. ¿Acaso no tienen derecho? Sí tienen derechos laborales y tienen derechos sobre todo de seguridad social. Es decir, ellos no son trabajadores diferentes de otra especie, sino que por aras del destino, de la mala fortuna, los legisladores a lo largo de la historia de este país los han considerado como especiales, como bichos raros. Sí, tan es así que en la propia Constitución se legisló que los policías, los militares, los que pertenecen a corporaciones de las Fuerzas Armadas, policiales, ministerios públicos, servicios periciales, etcétera, no se rigen por el artículo 123 de la Constitución, es decir, que reglamenta a la propia Ley Federal del Trabajo y las otras leyes burocráticas laborales, tanto en materia estatal como en materia federal, sino que dice la Constitución, se regirán por sus propias leyes. Y ahí, en el caso de las entidades federativas que no tengan reglamentado los derechos laborales de los policías, pues están a la buena de Dios. ¿Sí? Y cuando no existe una reglamentación especial, que no existe una ley donde se regulen las relaciones laborales de los policías, pues no les queda otra más que el juicio de amparo, porque si no, están en un estado de indefensión. Por eso es importante que tú, como elemento de fuerzas o corporaciones armadas o policiales, revises cuáles son tus derechos, ¿sí? Si te los están respetando y dónde están plasmados. En el caso de Sonora, los policías estatales se rigen por una ley, que por cierto, una ley de creación reciente, novedosa. De hecho, está muy bonita la ley, solo que no la respetan. No sirve de nada tener leyes muy bonitas si tenemos funcionarios incompetentes, es decir, los altos mandos de las policías estatales. Sí, no tengo nada en contra de ellos, solo que veo cómo violan los derechos de los policías, tanto los derechos laborales, los cuales sí tienen y están bien plasmados ahí. Es importante que los policías sepan a qué tienen derecho, para que, en el caso simplemente de que les pase una afectación a su salud, a qué tienen derecho, aparte de los seguros, indemnizaciones, si tienen o no derecho a una pensión, si se les está pagando la seguridad social como a los demás trabajadores del Estado, pero también si tienen derecho o no a la estabilidad en el empleo, lo que muchos pelean, y sí lo tienen, precisamente en la ley de seguridad pública del Estado, ahí aparece ese concepto, lo cual en otras legislaciones consideran a los policías como empleados de confianza, y por ser empleados de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, lo cual es una aberración, pues ni que fueran marcianos. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo que los policías sí tienen derecho a la estabilidad en el empleo, porque sí está plasmado en la ley y por lo tanto es legal y por lo tanto se debe de respetar ese derecho. ¿Sí? De por sí los critican que caen en actos de corrupción, ¿sí? Pero porque no respetan sus derechos. Entonces, policía, ya lo sabes, eres un trabajador como cualquier otro trabajador, servidor público que tiene derechos tanto laborales como de seguridad social. Hasta luego.